Señores, en las últimas horas y en los últimos días más bien, el país ha estado muy tenso, quiero volver a utilizar el término, viendo casos que tienen que ver con abuso sexual de menores, niños y adolescentes. Pienso que los abusos hay que asumirlos desde el punto inclusive más abarcante, porque no es solo sexual el asunto. Así que hemos querido en el día de hoy conversar del asunto y para eso invitamos a la psicóloga Vanessa Espaillado, una mujer que es una autoridad en el tema y con quien hablamos de inmediato. Vanessa, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Quizás podríamos comenzar, Vanessa, con una especie de briefing de cuál es la situación actual del abuso infantil en la sociedad dominicana. Bueno, le pedía un briefing. ¿Cuál es la situación del abuso infantil en la República Dominicana en estos momentos? ¿Por dónde andan las estadísticas dominicana con relación a su entorno centroamericano y del Caribe? Lo que te puedo decir es que a partir del 2004... Si es que hay estadísticas, pues es otra. Hubo una devaluación de la moneda de un 300% y los sueldos siguen congelados. ¿Qué pasa con esa situación? Los padres han tenido que salir a la calle a trabajar 7 días de la semana para poder mantener sus hijos. Cuando llegan tensos, abusados y maltratados por una sociedad injusta, ¿qué hacen con sus hijos? Generalmente lo castigan con golpes, con insultos, porque quieren hacer lo mejor para sus hijos, pero están llenos de estrés, están llenos de, vamos a decir, de situaciones que realmente no pueden manejar, situaciones económicas. Claro, eso es una explicación, no una justificación. No, es una explicación, pero vamos a decir, aparte de eso es la ignorancia del pueblo. Porque tú, por ejemplo, tienes un padre que quiere lo mejor para sus hijos, pero no sabe cómo criar, no sabe cómo educar. Y lo hacen en base a golpes, a base de insultos, a base de amenazas, y nada de eso da resultado. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que nosotros necesitamos como sociedad educar a nuestros padres. Y para eso están las escuelas públicas. Deberían tener, por ejemplo, psicólogos capacitados para trabajar con toda la población y darle, vamos a decir, herramientas a los padres de cómo manejar a sus hijos de otra manera, que no sea a través del abuso, del maltrato, de los insultos, de todo ese tipo de habilidades negativas que no llevan a ninguna parte. Vanessa, vemos muchos picos ahora en el abuso sexual y esa descomposición, ¿qué relación tiene justamente? Generalmente una persona que ha sido abusada sexualmente y que no ha tenido la posibilidad de ser ayudado terapéuticamente, repite el trauma, porque el abuso sexual es un trauma. Se puede abusar sexualmente de muchas maneras. Tú puedes abusarlo por contacto físico, puedes abusar porque de alguna manera pones a un niño a ver pornografía, o te pones con un niño a acariciarlo, o sea, sin penetración, puede ser contacto físico con penetración o sin penetración, pero vamos a decir, esto te está hablando de una pérdida de valores fundamentales, importantes en la familia, pero si tú pones a ver que, vamos a decir, la sociedad ha dado la espalda a la mayoría de la población, a la mayoría de la gente que está en necesidad de que, vamos a decir, se le ayude en cuanto a información, cómo hacer, cómo criar y cómo ayudar a sus hijos si han sido violentados sexualmente. Muchas veces si tú haces así, callas, ¿verdad?, la situación, no lo hablas, ese abusador sigue abusando. Pero, disculpe ahí, estamos haciendo hincapié en que el niño hable si es abusado, pero es que el niño no tiene esa herramienta. Por eso tú tienes que crear la herramienta con los niños de muy pequeñitos, crear la comunicación con tus hijos para que desde pequeños te puedan decir. Yo conozco casos de niños de 3 años que le han dicho a sus padres, la sirvienta me tocó. Ahora, esa sirvienta viene de un barrio marginado, probablemente ahí lo normal es que se toquen todos, porque viven hacinados en una sola habitación. Bueno, indudablemente que en esto la formación de los padres en el tema es fundamental, pero claro, te quería preguntar algo. Antes no existían estas cosas. Se decía en mi generación que un pescozón a tiempo arregla un muchacho. Tú sabes que eso era así. O sea, era otro mundo. Sí. Era otro mundo. Y un boche. Yo conozco a alguien que le dijo a su papá, ¿y con qué nos vamos a comer esa batata, mamá? Y el papá le dijo, ¿usted pone diario en esta casa? O sea, así era ese mundo. Ese mundo cambió y qué bueno. Ahora, con relación a lo actual y aquello, ¿hemos mejorado? ¿Hay menos o más abuso infantil de verdad? No lo del correazo, porque tú sabes que la correa, usted sabe, con ninguno. O sea, eso de aquella época cambió. Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Peor
o mejor? Lo que pasa es que hemos pasado de un extremo a otro. Y tú tienes padres que están, por ejemplo, en un extremo, que son muy autoritarios, autocráticos, maltratadores, abusadores a nivel verbal y a nivel físico, creyendo que así lo hacen mejor. Y tenemos los padres permisivos, que tienen miedo de criar a sus hijos y tienen miedo de poner límites. Porque la firmeza con la que tú hablaste no hace daño. Ser firme, poner norma y decir no hace daño. Eso, eso no está mal. ¿Usted pone diario en esta casa para que esté exigiendo cosas? Usted pone límites, usted dice que no y usted enseña y usted educa. Ahora, muchos padres tienen miedo a caer en el extremo de la autocracia que teníamos antes, entonces están totalmente permisivos. Y ahora tú ves niños que le dan golpe a los padres, que los insultan, niños que no se les pone límite, padres que tienen miedo a educar, padres que tienen miedo a decirle no a sus hijos. Hay que decir no. ¿Cómo vamos a educar si no decimos no? ¿Ha afectado el aumento del número de divorcios o el que la mujer se integrara a las labores fuera de la casa? ¿Eso es un elemento a tomar en cuenta o no, no ha sido importante? Si los padres se divorcian y son funcionales y se divorcian, vamos a decir, sin negatividad del uno para el otro, el hijo no tiene por qué afectarse en cuanto a lo que es el abuso. Ahora, si queda una guerra entre los padres, se maltratan, se insultan mutuamente, el niño no tiene referencia porque ¿a dónde voy a llegar? ¿A quién voy a seguir? Si mis padres constantemente se están maltratando y descalificando unos a los otros. Ahora, si una mujer sola, sin apoyo del padre de sus hijos, tiene que salir a la calle a trabajar, viene a la casa llena de estrés, porque el problema también está en que cuando yo estoy llena de estrés, yo no sé manejar mi estrés. Yo puedo sin querer maltratar a mis hijos. Eso no quiere decir que sea una excusa, pero tenemos que entender de dónde puede venir. Ignorancia, falta de educación, la sociedad no educa, necesitamos más programas de televisión y de radio que realmente eduquen y sabemos que no financian mucho los programas que educan en este país. Tenemos, por ejemplo, también la música urbana, que es horrible, que de alguna manera genera y prácticamente crea una cultura donde el abuso está permitido y está bien. Y nosotros tenemos todos nuestros niños de clase media, clase baja y clase alta permeándose de toda esa cultura machista y esa cultura de abuso y de maltrato que realmente está promoviendo nuestra sociedad. Tanto se llega a escuchar por negligencia, porque nosotros pecamos por acción o por omisión. Y cuando nosotros permitimos todo esto, estamos pecando por negligencia y nuestros niños, eso le cala. Hay muchísimas investigaciones que se han realizado sobre cómo la música afecta nuestro cerebro y cómo afecta nuestras emociones y cómo afecta nuestros valores. Y nosotros lo estamos permitiendo. Vanessa, hay un delito que genera un rechazo, un repudio increíble, es el incesto. El papá o padrastro que viola a la hija. Hay psiquiatras que han llegado a concluir que el incesto ha sido de siempre y que ahora simplemente el hecho de que la ley lo sanciona es que lo hace más visible. ¿Crees que es así? ¿El incesto ha sido de siempre o ahora lo vemos más o hay una condición que ha empeorado? ¿Tenemos algo, Pablo? ¿De qué se trata? Continuamos. Hablábamos del incesto y de si realmente ha sido de siempre y ahora solo se visibiliza más porque la ley lo sanciona. Antes la ley no era tan drástica, en un momento en la historia que no existía ni siquiera. Realmente las familias reconstruidas, ¿verdad?, de parejas que vienen de otros matrimonios son las que tienen las estadísticas más altas de incesto. Porque hay padrastro y ahí es donde, por ejemplo, para tú escoger una pareja, tienes que escoger una pareja que tenga un alto sentido de la moralidad precisamente por eso. Porque tú tienes que poner límites a la sexualidad cuando hay una familia reconstruida. Entonces, que haya existido siempre, posiblemente. Y también pasa algo. Tenemos la misma situación de los barrios marginados. Las familias que emigraron de nuestras, vamos a decir, otras poblaciones, eran familias que tenían muchos valores. Pero cuando vienen y se hacinan en un barrio marginado, en 3 generaciones lo pierden todo. Por la escasez, por la falta de tiempo para dedicarle a sus hijos, por la falta de tiempo para enseñarle valores, por toda la situación crítica que viven los barrios marginados, donde hay droga, donde hay prostitución, donde hay de todo y donde realmente el gobierno no hace nada. Vamos a regresar aquí con la entrevista de Vanessa. Vanessa ha sido muy incidentada la entrevista, pero bueno, estamos discurriendo entre los temas de interés que a la gente hoy les preocupan, como también les preocupa el tema del abuso. Les preocupa mucho el tema del abuso y ahora pregunto, ¿hay algún factor que dentro de la casa se pueda manejar para poder bajarle un poquito el nivel, lo voy a decir como la gente lo asumiría, al agentamiento que le tenemos a destiempo a las niñas? ¿Eso afecta? Claro, pero eso también implica lo que comentábamos anteriormente. Falta de familia, falta de supervisión, porque los padres ahora mismo tienen que estar trabajando el día entero.
7 días de la semana. ¿Quién educa a nuestros niños? Entonces, esto es un problema nacional, es un problema del empresariado dominicano, es un problema del gobierno dominicano, es un problema de la escuela dominicana. Es decir, todos tenemos que hacer algo, porque eduquemos a la población, porque apoyemos a la población. Si usted tiene sueldos miserables desde el 2004 congelados, esas familias no van a estar bien, porque hay una ausencia de familia, no porque los padres no quieran a sus hijos, no quieran estar ahí, es que no pueden, porque claro, no le da. Lo que pasa, Vanessa, es que ese es un argumento muy válido para ese segmento de la población, sí, pero el problema va incluso a la clase media, a la media alta y a la muy rica que está fuera de ese elemento. A veces es mejor, en vez de tener un carro de lujo, tener un Toyota Camry y tener más tiempo con sus hijos. Claro. Lo que tú planteas, tienes toda la razón del mundo. Ahora, llevo esto a nivel de la clase media, entonces ya hay un problema individual del ser humano. Vamos a decir, eso también es parte de la ignorancia y es parte, vamos a decir, de yo no haber recibido esa, vamos a decir, esa educación de calidad de mis propios padres. Yo no puedo dar lo que no recibí. Ahora, yo como adulto puedo cuestionarme. Si el resultado con mis hijos no ha sido efectivo ni adecuado, yo tengo que cuestionarme, tengo que ver que lo que recibí probablemente no fue bueno o no fue lo suficiente para yo poder tener vinculación afectiva con mis hijos, comunicarme bien con ellos, supervisarlo, estar atento, porque no es solo lo material que educa. Hay muchos niños de clase media y clase alta que los educa la nana y los educa los choferes, porque están ausentes. Entonces, eso también es un problema. Y sobre todo la presencia de los padres en todas las clases sociales que haría la diferencia. Entonces, Vanessa, una especie de tips que tú nos puedas regalar a esa familia que nos está escuchando, a esos padres, madres, padres que nos está escuchando, algunos tips para uno, esa necesaria desconfianza de con quién se está juntando mi niña, cuál es la relación que tiene, o sea, tips para unos padres manejarse en este tema tan delicado. Lo importante es yo plantearme qué valores yo quiero que tengan mis hijos. Y esos valores, por ejemplo, cómo yo lo puedo llevar al día a día, vamos a decir, a lo que es el diario vivir. Entonces, los niños necesitan padres presentes en todos los momentos, que tengamos tiempo de calidad con ellos, que podamos tener algún tipo de comida al día con ellos, porque a veces no tenemos tiempo, pero por lo menos la cena juntos o el desayuno, si no podemos comer juntos, que podamos escucharlos a ellos, saber lo que necesitan, de alguna forma vincularnos afectivamente con ellos, que significa yo escucharte, oírte, no juzgarte, pero sí guiarte. Pues yo no puedo estar constantemente, muchos padres a veces interrumpen la comunicación con los hijos porque están constantemente diciendo eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Entonces es como yo te escucho y te ayudo a pensar y a reflexionar sobre lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo es lo adecuado, o si te va a perjudicar o no, o qué va a pasar. Porque más vale yo ayudarte a pensar y a reflexionar a que yo te diga que no o que sí, porque eso interrumpe inmediatamente la comunicación. Pero hay un elemento que parece central, que es el problema de uno ganarse la confianza de sus hijos, en un mundo donde uno ya no es tan importante como eran los padres para nosotros, porque ya el doctor Google nos ha hecho a los padres un poco menos indispensables que antes. Entonces uno con, qué sé yo, no hay manera de que tú controles, por ejemplo, lo del internet, porque tú puedes controlar en tu casa, pero la niña tiene que estar en la calle también y tiene sus amiguitas. Entonces, ¿hasta qué punto, qué puede hacer un padre, una madre para fomentar su gran instrumento? Es ganarse la confianza, porque de la confianza se va a la buena comunicación. Eso se llama generar sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia significa sentir que yo estoy en un lugar donde a mí me aman incondicionalmente, donde yo tengo padres presentes, donde yo tengo padres que me nutren afectivamente, que también comentan conmigo lo que está pasando en la vida y me ayudan a pensar y a desarrollar juicio crítico. Porque si yo no tengo juicio crítico, todo el medio me va a permear. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar que el medio que está corrompido no corrompa a mis hijos? Si yo estoy con ellos, los educo, tengo relación con ellos, comentamos, sabemos lo que está pasando en el medio y le ayuda a desarrollar su pensamiento. Y no me dejes el buen ejemplo también, porque a veces uno es muy ético, pero el niño dice, ¿de dónde papá sacó esta villa? Si papá lo que es viceministro tiene un colmadoncito aquí, ¿qué pasó? Buen ejemplo y sentido de pertenencia. Los niños que se meten en ganga y en bandas, todos están buscando sentido de pertenencia porque no lo tienen en el hogar. Vanessa, tengo una pregunta también, por ejemplo, esa mamá, ese papá ausente porque tienen que salir a afianzar la economía de la calle, la economía de la casa, tienen una realidad.
esa ausencia genera también un sentimiento de culpa y entonces somos débiles a la hora de fijar límites. Claro. ¿Cómo se puede jugar con todo eso? Bueno, yo pienso que si nosotros podemos educar como sociedad en los medios de comunicación, en las escuelas, estar pendiente de ellos y crear también las juntas de vecinos, yo pienso que pueden ser una ayuda para esos barrios marginados donde ellos se pueden apoyar uno a otro. Por ejemplo, yo estoy trabajando y tú no, mira, cuídame tú mis hijos y yo te pago algo, pero crearle un sentido de pertenencia, crearle un sentido de unidad, donde la junta de vecinos pueda hacer realmente lo que viene llamado a ser un apoyo para la comunidad y que se ayuden unos a los otros. Es crear como cooperativa, sentido de comunidad, porque es como si en los barrios marginados cada familia tenga su dolor y esté solo viviendo el dolor. Entonces vamos a unirnos y vamos a ayudarnos unos a los otros. Tal vez tú puedes apoyar con mis hijos lo que yo trabajo y mis hijos no están solos y no están expensos de que alguien en el barrio me los maltrate o me los viole o le haga cualquier daño. Excelente, quede ahí el mensaje final. Muchísimas gracias, Vanessa Espaillat, psicóloga especialista en abuso infantil. Muchísimas, perdón por las interrupciones, pero era necesario porque CDN no juega con esto de su función de informar e informar. Vanessa, vámonos a la pausa.